Listo, muy bien. Muchas gracias por la espera. Vamos a dar inicio a la última sesión de la jornada del día de hoy. Para poder dar inicio a esta reunión, les voy a pedir por favor que quienes hagan falta me coloquen en el chat que tenemos abierto el NIT y la razón social de la licenciada de distribución que están representando este día. Esto con la finalidad de poder enviarles las grabaciones y el material pertinente a estas sesiones que han tomado, ¿de acuerdo? Mientras los que no me han colocado estos datos, mientras me los van colocando, por favor, vamos a dar inicio a esta última sesión. Esta última sesión va a estar enfocada únicamente a la generación del documento de nómina electrónica, que en este caso también vamos a tener dos opciones de realizar este proceso. Uno, hacerlo de forma manual con el manejo de la plataforma como ya conocemos. Y punto dos, hacerlo en formas de carga masiva, ¿de acuerdo? Ahora, como primer punto, antes de hacer la emisión o la generación del documento, es importante que podamos crear las resoluciones, las numeraciones con las que vamos a trabajar. Se tendrán que generar dos numeraciones. Una para la nómina individual, es decir, el documento soporte de pago de nómina, y otra numeración para las notas de ajuste. Las notas de ajuste, en una sola numeración, vamos a contemplar la elaboración de ambas notas de ajuste, de la nota de ajuste eliminar y la nota de ajuste reemplazar. Recordemos que estas numeraciones las podemos crear porque la DIAN no determina o no existe un proceso en el portal MUISCA de la DIAN que nos permita generar una resolución oficial. Por lo tanto, y como ustedes ya lo saben, vamos a crear estas numeraciones, así como hacemos el proceso para la solicitud de numeraciones de nota de crédito y nota de débito. Este proceso lo vamos a realizar entonces desde la plataforma. Para ello, vamos a ingresar a la sección Configuración, Numeraciones, y le vamos a dar clic en el apartado Nueva numeración. Y aquí tenemos prácticamente los mismos datos que nos pide la numeración, como les decía, de nota de crédito y nota de débito. El proceso es prácticamente similar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a colocar aquí los datos que nosotros decidamos colocar. El número de autorización, voy a colocar, por ejemplo, este número. En fecha de inicio colocamos la fecha inicial, es decir, la fecha del día de hoy. Y la fecha final, a lo mejor contemplando que a lo mejor la mayoría de nuestros usuarios, por ejemplo, adquirieron un paquete de nómina correspondiente a un año, podemos colocar una fecha final de un año. O para dar más plazo y que el usuario no tenga inconveniente, podemos dejarlo en 2. El nombre es prácticamente con lo que vamos a identificar estas numeraciones. Puedo colocar nómina individual, puedo colocar nómina electrónica, puedo colocar documento soporte de pago de nómina electrónica, como ustedes lo decidan. Esto es solamente para poder identificar el tipo de numeración que estamos registrando. En el caso del prefijo, de igual manera podemos colocar el prefijo que nosotros necesitemos, pero contemplando los mismos parámetros que ya conocemos. Es decir, que sea un prefijo no mayor a 4 caracteres, que de preferencia estos caracteres sean solamente letras, etcétera. Entonces voy a colocar, por ejemplo, NEL, por ejemplo, nómina electrónica o nómina individual, etcétera. Vamos a iniciar con el número 1 y vamos a finalizar a lo mejor con el número 300. No existe una clave técnica, solamente le vamos a colocar un guión
Y en aplica para vamos a colocar la opción nómina. Le vamos a dar clic en el botón registrar y la única diferencia va a ser que para las notas de ajuste, por ejemplo, voy a colocar el nombre con el que quiero identificarlas y voy a colocar, por ejemplo, notas de ajuste. Nuevamente, el nombre, el prefijo, el número inicial y el número final son de acuerdo a lo que ustedes necesiten. En el caso del número final, a lo mejor va a ser un número menor porque las notas de ajuste van a ser documentos que no vamos a emitir de manera recurrente. Voy a colocar en aplica para nómina de ajuste. Le damos clic en registrar. Y estas numeraciones se van a ir añadiendo. Esta es una cuenta demo, entonces aquí tenemos N cantidad de numeraciones, pero vamos a poder ir visualizándolas en esta sección. Ahora, una vez que tenemos nuestras numeraciones, entonces ahora sí podemos ir a la generación del documento, porque recordemos que ya tenemos hecho el registro de los catálogos, de los empleados, etcétera. Para ello, vamos a ingresar a la sección comprobantes, nóminas, soporte de pago. Le vamos a dar clic en el botón nuevo y entonces vamos a tener aquí los campos que tenemos que diligenciar. En tipo de nómina, vamos a identificar si es una nómina individual o una nómina individual de ajuste, haciendo referencia a una nota de ajuste eliminar o reemplazar, cualquiera que sea el caso. El periodo de la nómina es un menú que tiene la DIAN estipulado en donde podemos identificar si es un periodo semanal, decenal, catorcenal, quincenal o mensual. Es decir, cada cuánto le realizo el pago a mis empleados. En este caso, recordemos que la transmisión del documento de nómina se genera solamente una vez al mes durante los primeros 10 días de cada mes y es uno por empleado. Pero esto, que nosotros hagamos la transmisión una vez al mes, no quiere decir que solamente le hacemos un pago al empleado, sino que puede ser que yo le hago 4 pagos al mes y todos los reflejo en un solo documento. Voy a colocar en este caso que el pago es semanal. Esto quiere decir 4 pagos al mes. Voy a localizar el nombre de mi trabajador, ya sea por nombre o con el número de la cédula. La fecha de emisión en realidad no la vamos a manipular porque recordemos que la fecha de emisión, como les decía, solamente estará dentro de los primeros 10 días de cada mes. En este caso, de estos, solamente el primer grupo corresponderá o tendrá una fecha diferente, que es hasta el día 29 de octubre, pero todos los demás, pues no será necesario hacer modificación a la fecha de emisión. Vamos a elegir la numeración y nos dice que el número de soporte de pago es el número 20 y en el caso de las notas podemos añadir alguna anotación en caso de ser necesario. El siguiente apartado es novedad, en donde únicamente nos va a permitir colocar el código CUNE. ¿Qué quiere decir el tema de la novedad? La novedad corresponde a un evento extraordinario entre una nómina y otra. ¿Qué quiere decir? Mi empleado es Emanuel, por ejemplo. Suponiendo que la nómina electrónica ya la venimos manejando desde meses atrás,
A lo mejor el mes anterior, es decir, cuando transmitimos, por ejemplo, en septiembre, se le hizo el pago a este empleado de manera regular y a lo mejor en este último periodo, que es en el mes de septiembre, el empleado presentó una incapacidad por determinada cantidad de días, por determinada situación. Como de una nómina anterior a la nómina actual hubo una variante, un evento extraordinario, hay que reflejarlo como una novedad. En ese caso, lo primero es que aquí en notas vamos a colocar, por ejemplo, novedad y voy a colocar el empleado presenta incapacidad de 3 días, por poner un ejemplo. Y en el CUNE vamos a colocar el código CUNE de la nómina anterior. Solamente es para hacer referencia que de la nómina anterior a la nómina actual hubo una variante. En caso de que en alguna nómina no aplique ningún dato de novedad, hacemos caso omiso a esta sección. Voy a tener después la sección de periodo, en donde esta sección ya viene parametrizada. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es donde vamos a ver en realidad todo el trabajo anterior que hicimos, es decir, toda la información que registramos en los catálogos, toda la información que registramos en el trabajador. Aquí es donde vamos a ver en realidad todo ese avance, toda esa parametrización. Tenemos la fecha de ingreso, el inicio y el fin de periodo, que en realidad esto va a ser, en este caso va a ser, por ejemplo, el periodo que vamos a liquidar. En este caso, como estamos en el mes de octubre, hace referencia a que el periodo que se va a liquidar es el mes de septiembre. Cuando sea el mes de noviembre, va a hacer referencia a que se haga la liquidación de octubre y así sucesivamente. Tiempo laborado nos muestra el dato de días laborados desde la fecha de ingreso del trabajador hasta este periodo. Y nos muestra el tiempo laborado en días. Prácticamente aquí no vamos a manipular nada, a menos que en el retiro, que esta sección de retiro, que en esta nómina, en este último periodo, el empleado haya presentado su renuncia o finalicemos la relación laboral con él. Entonces, en ese caso, habilitaremos la sección de retiro para colocar cuál fue el último día laborado de ese empleado. En ese caso, vamos a colocar esta sección. Si el empleado no se ha retirado, dejamos esta casilla tal cual como está. Todos estos datos, como les decía, en realidad van a estar parametrizados ya. Ustedes no van a colocar ningún dato. Formas y fechas de pago. Recordemos que la forma y la forma y el método de pago, nosotros lo predeterminamos cuando hicimos el registro del empleado. Si recuerdan, nosotros determinamos que para este empleado en ocasiones le pagábamos por transferencia débito y otras tantas en efectivo. En ese caso, aquí en este apartado que dice formas de pago asignadas al trabajador, vamos a identificar cómo le vamos a hacer este pago. Si yo selecciono que va a ser mediante Bancolombia, selecciono y entonces me trae toda la información que detallé para ese método bancario. Si coloco que es en efectivo, entonces banco, tipo de cuenta y número de cuenta quedará en blanco. Ahora, independiente a esto, a que el documento se emita una vez al mes, voy a declarar las fechas de pago. ¿Qué quiere decir esto? Voy a aperturar aquí
Me voy a ir al mes de septiembre porque estoy hablando de los pagos del mes de septiembre. Y suponiendo que yo le pago a mis trabajadores todos los días sábado. Entonces, el primer pago lo recibieron el 4 de septiembre, agrego. El segundo pago lo recibieron el 11 de septiembre. El tercer pago el 18 de septiembre. Y el cuarto pago semanal el día 25 de septiembre. Estos son los pagos que competen al mes de septiembre. Entonces, independiente a que yo le esté generando solo un documento mensual a mi trabajador, voy a determinar cada cuánto o con qué periodicidad se le hicieron estos pagos. Una vez que tenemos esta información, que es la información general del documento, le voy a dar clic en generar soporte de pago. Jimena dice, es decir, se debe hacer entre los 10 primeros días, no se puede dejar listo en el mes anterior. Jimena, la transmisión del documento, es decir, cuando lo firmamos, se procesa y se envía a la DIAN, recuerde que siempre va a ser del 1 al 10 de cada mes. Y otra pregunta que nos hace Jimena dice, ¿en qué casos que no sea incapacidad, porque hay novedades de horas extras, tiempo por licencias, comisiones, en ese caso que aplica? Jimena, lo vamos a ver paso a paso, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver aquí en devengos y en la parte de deducciones. Erika dice, ¿el tiempo laborado lo arroja automáticamente el sistema? Sí, Erika, hace el cálculo a partir de la fecha de ingreso de ese empleado. José Granados dice, por ejemplo, en el mes de octubre, si el pago es semanal, este mes comprende 5 fines de semana. ¿Qué fecha debo tener en cuenta para la liquidación del periodo? Las fechas, José, como lo vimos, las añaden dependiendo de la cantidad de pagos que le hicimos durante ese mes. Pero la fecha de emisión de este documento va a ser sin duda del 1 al 10 de noviembre en ese caso, ¿de acuerdo? En el caso de la nómina de octubre. Antonio Méndez dice, si la DIAN rechaza un documento de nómina electrónica, ¿cuándo se considera para una nota de ajuste o de eliminación? Antonio, la nota de ajuste reemplazar hace referencia cuando algún dato es incorrecto. Es decir, que a lo mejor yo coloqué un salario para un empleado que no le corresponde y así generé la nómina. Está equivocado. O, por ejemplo, coloqué que ese empleado trabajó 5 horas extras y en realidad me confundí y ese empleado no trabajó horas extras. En ese caso, aplica una nota de ajuste reemplazar. La nota de ajuste eliminar es cuando quiero anular en su totalidad un documento de nómina electrónica. César Vélez dice, en Factura Tech voy a poder liquidar la nómina, por ejemplo, de cada semana y luego la plataforma hará la respectiva acumulación y envío. No, César. Eso se tiene previsto para la fase número 3 de la nómina. En esta fase, que es la número 2, no. Lo único que se le permite al cliente es que pueda colocar las fechas en que le hizo el pago a sus trabajadores, pero eso lo genera el usuario, no Factura Tech. Quien nos acompaña registrado como implementador dice, el tiempo laborado aplica tanto para el tiempo total que elaboró el trabajador y se retiró como para el periodo de nómina que se está cancelando. Sí, si no aplicamos el botón de retiro, nos está calculando al último periodo completo, es decir, al último día del mes, 30 o 31. Si es por retiro, nos va a calcular hasta la fecha que nosotros hayamos colocado como la fecha de retiro. Jimena me dice, no entendí lo del CUNE. ¿Cuál es la duda que tiene sobre el CUNE, Jimena?
Jimena, el tema de la incapacidad es un ejemplo solamente, no es que, no digamos que forzosamente es por ello. Por novedad existen diferentes parámetros por lo que se puede considerar una novedad. Nosotros estamos validando el catálogo de todas esas novedades para poder añadirlo aquí más adelante. Pero por ahora, si se llegara a presentar alguna novedad, aquí en notas solamente hacen la aclaración de las notas, de la novedad, perdón, y aquí en el CUNE que tienen que colocar aquí es de la nómina que se generó el periodo anterior, para hacer referencia que de ese periodo anterior que se pagó al periodo actual que se está liquidando, hubo una variante, hubo un evento extraordinario. Habs dice, Elizabeth, de casualidad, ¿sabes qué sucede si se pasan los 10 días para reportar la nómina? Se puede enviar, por ejemplo, el día 12 o ya habría que enviarla los 10 primeros días del siguiente mes. El tema aquí es que no, pues podremos decirlo de alguna manera que no hay opción. La DIAN desde la resolución 13 en el mes de febrero determinó los periodos en que se va a hacer la transmisión de la nómina. Ahora, FacturaTech no va a bloquear, digamos, el proceso de transmisión. Lo que va a suceder es que si un usuario transmite nómina el día, a partir del día 11, pues que sí lo va a poder transmitir, pero seguramente ese documento no lo va a poder utilizar para su declaración de renta, porque la DIAN ha sido muy claro con los periodos. Entonces, esto es responsabilidad del contribuyente, por supuesto, ¿no? FacturaTech no podemos tener control de cuáles usuarios firman durante los 10 primeros días, cuáles faltan, cuáles lo hacen después, etcétera. Entonces, esto es responsabilidad del usuario totalmente. Franci dice, si yo en numeraciones creo una sola numeración para notas de ajuste, ¿cómo voy a llevar el control o a diferenciar si ejecuté nota de eliminación o de reemplazo? Franci, es que en realidad la DIAN solamente determina dos tipos de comprobantes oficiales, nómina individual y nómina individual de ajuste. De hecho, si usted se da cuenta aquí en tipo de nómina, tampoco tenemos desplegado nota de ajuste a reemplazar, nota de ajuste a eliminar, porque la DIAN determina solamente dos tipos de comprobante oficiales. Seguramente esto se va a ver reflejado, Franci, dependiendo pues, del manejo que le estemos dando a ese documento. O podríamos utilizar el apartado de notas para especificar esta información. Recordemos que este apartado de notas se visualiza en el formato PDF. Entonces podríamos hacer uso de este para poder hacer referencia al tipo de nota de ajuste que estamos aplicando. Jimena, perdón, César Vélez, esa fase 3 para cuando se libera, no tengo una fecha todavía, César. Estamos liberando en este momento o bueno, más tarde van a ser la liberación de fase 2. Conforme vayan los avances de la fase 3, con gusto se los estaremos notificando a todos. Erika dice, cuando ingresa un trabajador no hay que realizar nada, simplemente se llama y arrastra la fecha que ingresó. Es correcto, Erika. Ese dato del trabajador se coloca desde el registro del trabajador. Aquí en esta sección no hay que hacer algún otro movimiento. Jimena dice, es decir, si la persona se incapacitó en el mes de septiembre y estamos haciendo la nómina de octubre, colocaremos ahí el CUNE de septiembre. Eso aplicaría, Jimena, si hubiéramos empezado la transmisión de nómina desde el mes de septiembre. Ahorita, como estamos arrancando con la transmisión, no aplicaría ningún CUNE. Esto aplicaría, por ejemplo, el mismo ejemplo que usted me coloca, pero para el mes de noviembre.
Fabián, el listado de las novedades, como les decía, nosotros estamos tratando de validarlo lo más completo posible para que lo puedan tener en la plataforma, pero en el anexo tengo entendido que se localiza o también los contadores deberían saber esta información seguramente. Liz Forero dice, ¿se puede incluir novedades que incrementen el valor de vengado del empleado? ¿Cómo se ingresaría dicho valor? Por ejemplo, si hubo un incremento salarial entre una nómina y otra el 25 del mes. ¿Qué pasaría ahí, Liz? Que, por ejemplo, ahorita, suponiendo nosotros el día de mañana transmitimos nuestra primera nómina del mes de septiembre y el empleado ganaba 2 salarios mínimos. Lo único que se hace para el siguiente periodo, es decir, para la transmisión de noviembre, es que aquí en novedad yo puedo colocar incremento salario del empleado, por ejemplo, a 3 salarios mínimos. Y previo a colocar esta nota en el registro del empleado, ya tuve que haber colocado que le corresponden 3 salarios mínimos. Lo único que se va a hacer, Liz, es mandar a llamar el CUNE, en este caso de la nómina de octubre, para que haya una diferencia entre la nómina anterior y la nómina actual. Osvaldo dice, en vez de colocar notas ICUNE con novedades del mes anterior, ¿se podría mejor haber hecho una nota de ajuste eliminar? No, Osvaldo, porque no quiere decir que la nómina anterior fue incorrecta, sino que hubo una variante de la nómina anterior a la nómina actual. La nota de ajuste eliminar es cuando la nómina, un documento de nómina que generamos está equivocado. Para que tenga un poco de referencia, a lo mejor refiriéndonos a la nota de crédito de anulación, por ejemplo. Anlila Maya dice, la vigencia de la numeración tanto para nómina individual como nota de ajuste puede ser un periodo de más de 2 años. Sí, Anlila, nosotros manejamos los 2 años para el ejemplo, pero en realidad pueden colocar la información que requieran, porque la DIAN no nos da un parámetro exacto de cuántos años, del prefijo, ni nada por el estilo. Franci, complementando la respuesta a la pregunta que nos hicieron, que qué pasaba si un contribuyente transmite una nómina después de los 10 primeros días, Franci nos dice que si generas tu nómina fuera de los plazos de los primeros 10 días, puede ser sujeto a revisión por parte de la DIAN y deberás tener las pruebas de la contingencia que se haya presentado para poder que tu nómina sea válida como costo o gasto deducible. Se dispone de 48 horas para el envío de la nómina una vez solucionada la contingencia. Muchas gracias, Franci, por su aportación. Margarita dice, ¿cómo aplicarían los periodos cuando hay trabajadores de medio tiempo por días y por horas? ¿Se refiere al tiempo laborado, Margarita, o a cuál apartado? Erika, el tema del incremento, recordemos que en la sección de grupos, en catálogos, tenemos que colocarlo como salarios en cantidades enteras. Sin embargo, recuerde que cuando registramos el trabajador, ustedes pueden colocar la cantidad exacta de forma manual. Quien nos acompaña registrado como JH dice, cuando dices nómina anterior, ¿es la del mes de agosto con respecto a la de septiembre? No. Más bien, bueno, sí, sí tiene la idea JH, pero es al contrario.
en este caso no aplicaría porque este es el primer mes que se va a hacer transmisión de nómina, pero siempre sería de esa manera. Es decir, recordemos que ahorita en el mes de octubre vamos a transmitir los datos de la nómina de septiembre, en noviembre vamos a transmitir los datos de la nómina de octubre y así sucesivamente. JH, si usted va a reflejar en este primer documento de nómina electrónica alguna novedad, le recomendaría que lo validara con su contador. ¿De acuerdo? Seguramente puede hacer alguna anotación sin el CUNE porque usted no ha generado ningún documento con este código único. Fabián Henao, no, las novedades son opcionales. Cuando no exista una novedad, no tenemos que hacer referencia en el documento de nómina. Franci, el día de hoy vamos a ver solamente el documento de nómina individual como tal. El tema de las notas de ajuste, en cuanto lo tengamos, en cuanto tengamos disponibles esas sesiones, nosotros se los vamos a hacer saber, ¿de acuerdo? Margarita, sobre el periodo laborado, siempre se maneja en días. El sistema hace el cálculo de manera automática. No, aquí no se determina si es por medio tiempo, si es por tiempo completo, sino que el sistema siempre hará el cálculo a partir de la fecha de ingreso al último día de periodo laborado. ¿De acuerdo? Franci dice, si un empleado ganaba 1 millón y ahora gana 1.400.000, ¿existe novedad a pesar de que sigue en el mismo rango de un salario mínimo? Sí, Franci, sí aplicaría novedad porque está ganando 400.000 pesos más. Aunque el registro del grupo lo vamos a dejar con un salario mínimo, ese monto, 1.400.000, usted lo puede determinar en el registro del trabajador. ¿De acuerdo? Sí aplicaría novedad en este caso. Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí este primer bloque de preguntas y respuestas y vamos a continuar. Hicimos el registro generamos el documento soporte y entonces nos vamos a dedicar a colocar la información que va a contener mi documento de nómina. En este caso, vamos a hacer referencia a los valores de vengados, que estamos hablando de todas aquellas cantidades que son aportaciones que suman a la nómina de mi trabajador. Esta sección que ustedes están viendo en pantalla, se dejaron habilitados los módulos de devengos más habituales, es decir, lo que contiene una nómina habitual. Por supuesto, si necesitamos declarar algún otro devengo, lo vamos a poder añadir. En este caso, a este empleado recordemos que lo registramos con 2 salarios mínimos. Entonces, aquí me muestra el sueldo trabajado por 30 días. Este cálculo siempre estará de manera automática, pero suponiendo que el trabajador solamente elaboró 25 días, coloco los 25 días trabajados y el sistema me hará el cálculo correspondiente. ¿De acuerdo? Voy a regresarlo aquí a 30 días, por ejemplo, y me da los montos que coloqué previamente. Una sección que dejamos aquí en este apartado son las horas extras, porque aunque no siempre sucede, es un devengo que podemos utilizar de manera recurrente. Ahora, si ustedes recuerdan, nosotros ya habíamos tomado una capacitación sobre este módulo hace un par de meses, en donde nos desplegaba N cantidad de módulos. El objetivo de poder reducirlos fue para poder hacer la plataforma más amigable para los usuarios. Por ello les decía que aquí en esta sección se dejaron solamente los parámetros principales. Quiere decir que si a este trabajador yo le voy a asignar horas extras, habilito esta sección, me muestra el valor por hora y voy a elegir el tipo de hora extra. Aquí tenemos un catálogo, que este catálogo está reglamentado por la autoridad
Yo voy a decir que este empleado trabajó horas extras diurnas diarias. Me muestra el factor, me muestra el factor de porcentaje, el equivalente a cada una de las horas extras. Y entonces voy a colocar cuántas horas extras diarias trabajó este empleado. Voy a colocar que laboró 2 horas extras. Me muestra el pago que se le debe realizar y agregamos. Pero a lo mejor este empleado también yo le solicité que viniera en un fin de semana o en un día festivo. Selecciono, indico que vino 3 horas en un día feriado y lo agrego. Y así sucesivamente. Podemos añadir diferentes tipos de horas extras por cada empleado, por cada periodo que estemos liquidando. Ahora, si de manera adicional queremos identificar las horas exactas en que este empleado cubrió de horas extras, habilitamos esta casilla para poner la hora de inicio y la hora final por cada tipo de hora que registremos. Esto es opcional. Si no lo queremos colocar, podemos hacer caso omiso. Nos vamos a ir o tenemos habilitado más bien aquí el apartado de otros devengos, porque si ustedes recuerdan, cuando hicimos el registro del trabajador, indicamos que que nosotros le otorgábamos de forma mensual 75,000 pesos por teletrabajo. Por eso nos habilita esta sección. Si nosotros hubiéramos dejado vacío ese módulo al momento del registro del trabajador, aquí no nos aparecería nada. Vamos a tener también como un devengo recurrente el auxilio de transporte, en donde nos da la base o el monto del auxilio de transporte y voy a determinar cuántos días se lo pagamos. A lo mejor el empleado laboró 30 días al mes, pero de esos 30 días trabajó 15 días en casa y 15 días fue a la oficina. Entonces el auxilio de transporte solo se lo pagamos por 15 días. Nos otorga el monto y agregamos. Ahora, también en el tema del auxilio de transporte, si adicional al auxilio general, digamos, o habitual, este usuario le estamos generando un devengo por viáticos, manutención o alojamiento, ya sea de manera salarial o no salarial, podemos añadirlo en esta sección. Si no aplicara, hacemos caso omiso. En el caso de las primas y las cesantías, solamente les voy a mostrar los bloques para que puedan verlos, que cuando se tenga que hacer el pago de estos dos parámetros, ya nos va a traer la base, en el caso de la cesantía los porcentajes y nos otorga el pago correspondiente, cuando corresponda. Cuando no, solamente dejamos esos bloques como los teníamos. Ahora, adicional, y como alguien ya me lo había preguntado, existen otros tipos de devengo, ¿cierto? Por ejemplo, alguna bonificación, algún pago de comisiones si tenemos empleados del área comercial, algún otro auxilio que nosotros demos al empleado, bonos, etcétera. Para eso, cuando se necesite esa sección, tenemos este botón que dice otros devengos. Selecciono y entonces aquí puedo declarar todas esas cantidades adicionales. Todo este catálogo es lo que la DIAN requiere, solamente que no son devengos que utilizamos mes con mes. Por ello, mejor los ocultamos. Cuando sea necesario, yo voy a decir que a este empleado le voy a agregar un bono, por ejemplo. Entonces lo selecciono y me habilita la sección aquí en la parte inferior. Solamente para poder añadir las descripciones necesarias.
Esto es en el caso de los devengos, ¿de acuerdo? Después vamos a tener en deducciones exactamente lo mismo. Es decir, de primera instancia y hacia primera vista vamos a tener los módulos de una nómina tradicional en el caso de las deducciones. Aquí tenemos salud y fondo de pensión con el 4%. La plataforma nos hace el cálculo de manera automática. Aquí recordemos que cuando registramos al trabajador nosotros dábamos la notificación si íbamos a aplicar alguna deducción o no. Si nosotros hubiéramos colocado que no, entonces estos parámetros no aparecerían aquí. Como nosotros configuramos que el empleado sí iba a aplicar estas deducciones o que sí se las íbamos a aplicar más bien, entonces por ello nos aparecen estas secciones. Alguien me preguntaba en la sesión anterior por el Fondo de Seguridad Pensional. Aquí tenemos este menú, que aquí este menú no lo tenemos habilitado y no tenemos ninguna cantidad, ninguna información, porque recordemos que este empleado que nosotros registramos fue un empleado con 2 salarios mínimos. Si un empleado rebasa o a partir de los 4 salarios mínimos, entonces aquí se va a colocar el porcentaje del 1% que les corresponde a aquellos empleados que perciben más de 4 salarios mínimos legales vigentes. Y por otra parte, para aquellos que perciben más de 16 salarios mínimos, tenemos el porcentaje de subsistencia, que de acuerdo a la cantidad que reflejen en plataforma, va a poder identificar cuál es el porcentaje de subsistencia que le corresponde. En este caso, como no aplica, queda oculta esa sección. La sección de deducciones adicionales también se nos muestra en esta sección porque cuando registramos este cliente dijimos que tenía una deuda con la empresa y que cada mes se le hace una deducción de 90,000 pesos. Entonces, en este caso, colocamos, o bueno, nos muestra ya aquí esa información que parametrizamos. Si a lo mejor lo olvidamos y a este usuario, a este empleado, perdón, también le aplico una pensión voluntaria, se lo coloco, por poner un ejemplo. Para finalizar, tenemos la sección de libranzas porque sucede exactamente lo mismo. Cuando registramos al empleado, indicamos que tenía un convenio de libranza y en ese caso, eh, en ese convenio de libranza, lo único que vamos a hacer es identificar si aquí tenemos registradas diferentes libranzas para el empleado, vamos a seleccionar cuál es la deducción que le vamos a hacer y me trae el monto y la descripción que yo coloqué. Esta información la parametrizamos desde el registro del empleado. Entonces, agregamos, y si ustedes se dan cuenta, hasta el momento en que generamos el documento soporte, se ve la función previa que hicimos o las acciones previas que hicimos, que fue el registro de la información de nuestro trabajador, tanto en la sección de trabajadores como en la sección de catálogos. De igual manera, si adicional a estas deducciones necesitamos aplicar alguna otra, es decir, como esta, aquí podemos hacer la selección de la deducción que aplique. Si no necesitamos alguna otra deducción, solamente dejamos nuestra nómina de esta manera. Nos aparece el total de los devengos, el total de las deducciones y el total del comprobante.
De esta manera se va generando nuestro documento de nómina electrónica. César dice, ¿por qué no dejar abierta la posibilidad de que el contribuyente pueda crear más recargos? César, porque recordemos que los catálogos que nosotros tenemos en plataforma están regidos por la DIAN. Entonces, si en ese catálogo, por ejemplo, existiera alguna opción que dijera otros, lo podríamos colocar para que el cliente coloque la información que él decida. Pero si esta información no viene parametrizada por la autoridad, no podemos habilitarlo. Hubs nos dice, súper ese despliegue de secciones. Lo van a hacer también para los otros módulos, como el de facturación. No sabré decirle, Hubs, por ahora. Podría ser una buena sugerencia que todo quede parametrizado de esta manera. Es decir, el despliegue de los módulos sí considero también que la visualización es mucho más limpia, mucho más clara para el usuario. No se tiene contemplado, tengo entendido, pero yo con mucho gusto canalizo la sugerencia. Erika dice, si en el auxilio de transporte la empresa lo redondea, ¿dónde se puede corregir esa base? La base del auxilio de transporte, como también es una base ya determinada por la autoridad, Erika, no se puede manipular. Mire, de hecho aquí no me da la opción de agregarlo, porque estas bases, todos estos cambios y estos ajustes, no sé si alguno de ustedes recuerda cómo teníamos el módulo en la primera etapa, que prácticamente todo era manual, con la finalidad, uno, de que quedara funcional y dos, que estuviéramos cumpliendo con toda la normativa. Estos cambios se hicieron acompañados de un revisor fiscal. Entonces, ese monto, Erika, o todas las bases, todos los candados que vemos en la plataforma no se pueden modificar porque son datos que rige la autoridad. Erika, los intereses de cesantías van en el módulo de cesantías como tal. Ahorita ya no me los muestra porque nosotros no indicamos que le aplicaba a este trabajador, o bueno, que no los íbamos a pagar, pero si usted se dio cuenta cuando desplegué la primera vez esta sección, sí me apareció diligenciada la información correspondiente. ¿De acuerdo? Tanto la base, el pago y el pago de intereses. José Granados dice, para ingresos, pago a terceros, no veo la opción de devengos. A ver, vamos a verlo. Debe ser este. Sí, es la sección de pagos, José. Si usted selecciona pagos, nos habilita pago a terceros en la sección de devengos. Lo mismo aplicaría para la sección de deducciones. ¿De acuerdo? Implementador, quien nos acompaña registrado como implementador, dice, en caso de que se elabore 15 días en la empresa y 15 días en casa para el auxilio de transporte, ¿aplica como novedad? No, solamente hacemos la referencia aquí en el transporte, la cantidad de días que se le pagó el auxilio. Henry Rincón dice, en el caso de otros devengos se pueden dejar permanentes, ya que algunas empresas les dan compensación con bonos de canasta o gasolina todos los meses. Y en el caso de las comisiones en el área comercial, todos los meses se van a generar pagos por ese concepto. Henry, los únicos devengos que pueden
predeterminar son los que vienen en la sección otros, que son los que parametrizamos desde el registro de trabajadores. En realidad, sí yo entiendo que existen N cantidad de variantes dependiendo de la empresa, cómo le realiza el pago, como usted bien dice, quienes aplican bonos y quienes no, pero la verdad es que este botón que está aquí en el caso de devengos y deducciones se decidió de esa manera porque la plataforma tenía todos los módulos, estaba totalmente saturada porque era prácticamente repetir cada uno de estos, pero imagínense, en otros 20 módulos. Entonces, por ello se determinó ocultarlos y que solamente cuando se utilicen el usuario pueda habilitarlos. César Vélez dice, el Fondo de Seguridad Pensional también aplica sobre otros pagos laborales. El portal acumula todo lo salarial. Exacto, sí, acumula todo lo que aplica, sobre todo para el tema de la salud y del fondo de pensión, César. Y sobre eso hace el cálculo. Luz Piedad dice, en el caso de aportes voluntarios a pensión, ¿cómo sería? En la sección de deducciones adicionales, Luz, que esta sección la parametrizamos desde el trabajador, tenemos la sección de pensión voluntaria. Entonces, si el trabajador determina que quiere hacer una aportación que por lo tanto aplicaría como deducción para ellos de 20,000 pesos, lo puede parametrizar desde el registro del trabajador. César Vélez, el mismo tema que platicábamos hace un momento, solo desde deducciones adicionales u otros devengos pueden aplicar cantidades recurrentes. Todos los demás aplican desde otras deducciones u otros devengos según corresponda. Franci dice, Elizabeth, en el formato de carga masiva de trabajadores se está incluyendo ese tema de libranzas u otras deducciones. Sí se incluye un tema de libranzas, Franci, también se incluye el tema de pago a terceros, pero solamente para el registro de la entidad y para indicar la cantidad que se va a deducir. Sí, sí viene en la carga masiva de trabajadores. César, el tema de la retención en la fuente, coloco la cantidad que sea, por ejemplo, 35,500, por ejemplo, lo vamos a colocar. Habs dice, la opción redondear el total viene determinada por la norma, sí. Pregunto por qué para la facturación electrónica siempre debe ir a dos decimales y se me hace raro que para nóminas sí se pueda redondear. Recuerde que en el caso de la factura electrónica podemos también aplicar un redondeo sobre todos los impuestos de hasta 5 pesos más o 5 pesos menos de la cantidad que hay. Henry Rincón no calcula la retención en la fuente de manera automática. Tienen la sección de retención en la fuente para colocar el monto que corresponda. Habs, si no me equivoco, ya habíamos platicado sobre el pago a terceros en los devengos. Solamente para reforzar, recuerden que el pago a terceros de devengos es cuando yo le voy a otorgar una cantidad a mi empleado para que haga precisamente un pago a un tercero. Esta cantidad no se la puedo contemplar en su salario porque no es parte del salario. Entonces, se tiene que indicar como un pago a terceros, es dinero que el empleado está recibiendo, pero que no se lo va a quedar, sino que lo va a traspasar a una entidad o lo va a utilizar para alguna compra que declaró previamente, etcétera.
José Granados, todavía no llegamos a la parte de cargas masivas. Deme unos minutos, por favor. Margarita dice, al empleado le va a llegar copia del comprobante. Aún no, Margarita. Todavía no se valida el tema del envío, pero lo van a poder descargar y hacer el envío de manera independiente. Erika, sí es obligatorio el tema del correo electrónico y sobre todo es muy recomendable que lo tenga. De acuerdo, precisamente, y apoyando la pregunta de Margarita también, para en un futuro poder hacer los envíos de manera adecuada. ¿De acuerdo? Vamos a continuar entonces. Ya tenemos toda la información de nuestros devengos, de las deducciones, y le voy a dar clic en el botón guardar soporte de pago. La plataforma nos va a mostrar el resumen del soporte de pago con toda la información que colocamos previamente y tenemos aquí dos opciones. Si yo guardo este documento soporte es para que me genere la vista previa y para que lo pueda mandar a procesar, es decir, que se firme y que se valide ante la DIAN. Si yo le doy clic en regresar al formulario es porque a lo mejor identificamos que no coloqué algún dato de manera correcta, que me hizo falta colocar algún otro devengo, alguna otra deducción. Y en ese caso, regresamos al formulario para hacer los cambios pertinentes. Le vamos a dar clic en guardar entonces, en este caso. Permítanme un segundo. Permítanme un momento. Guardamos la información. Podemos identificar por el prefijo y el consecutivo, el empleado, el total y tenemos un estatus pendiente, que ustedes bien saben, un estatus pendiente es cuando el documento lo tenemos únicamente en formato de vista previa y tenemos una serie de iconos. El icono para ver el documento soporte de pago, para poder editar ese soporte en caso de tener que hacer alguna corrección, para procesar el soporte de pago y para eliminarlo. Les voy a mostrar. También este fue un cambio muy importante que se hizo a la visualización del formato PDF de este documento. Y aquí tenemos esta información del desprendible de la nómina, va a contener todos los datos que previamente registramos. Aquí va a funcionar este tema del desprendible de la misma forma que funciona en la factura electrónica, que quiere decir que la vista previa nos lo va a mostrar como desprendible de nómina. Cuando se firme es cuando ya nos va a dar el nombre oficial del documento, que será documento soporte de pago de nómina electrónica. ¿De acuerdo? César, no vemos la retención en efecto porque me marcó un error. Seguramente fue porque ese dato ya no lo volví a añadir. Ahorita voy a validar si lo puedo editar. Permítame un segundo. Marta, sí, con gusto les comparto el formato PDF de la plantilla, ¿de acuerdo? Bueno, del documento ya como tal.
Erika dice, sería muy importante que Factura Tech deje sacar el desprendible por el periodo de pago. Erika, eso lo platicaron con José Carlos Campos en meses anteriores. Recuerden que eso se tiene contemplado para la fase 3 de la nómina. ¿De acuerdo? Conforme se vaya trabajando sobre ese tema, nosotros se los haremos saber sin ningún inconveniente. Listo, César. Aquí está el tema de la retención. Les aparece el desglose de todos los conceptos en la segunda columna y en las últimas determina si es un devengo o si es una deducción. De acuerdo, les comento, esta plantilla no va a haber formato de personalización. Lo único que va a aplicar es que nos va a tomar el logotipo que tenemos previamente configurado en la sección de preferencias. Es un formato único por el documento de nómina electrónica. No hay cambio de colores ni nada por el estilo, solamente es un formato único. ¿De acuerdo? Solamente tomamos el logotipo de la misma sección de preferencias. Habs, como le comento, por ahora no se tiene contemplado un tema de personalización de la plantilla. Son diferentes los parámetros de la factura electrónica a los de la nómina. Entonces, ustedes tengan por seguro que los datos que nosotros mostramos aquí son todos los que la DIAN estipula como obligatorios, ¿de acuerdo? Erika, sí, entiendo su punto. En efecto, estamos cumpliendo con el tema de la normativa, pero también, pues, atendiendo esta necesidad del tema de los desprendibles de acuerdo a cada pago que se realice, se tiene contemplado en una próxima etapa. ¿De acuerdo? Listo, muy bien. Solo para concluir esta sesión. Solamente les quiero comentar que así como para el registro de trabajadores, también para el registro de la nómina, vamos a tener, o más bien tenemos, el tema de la plantilla de cargas masivas. En este caso, va a suceder exactamente lo mismo en comprobantes, nóminas, soportes de pago y en importar soportes de pago. Le vamos a dar clic en presione aquí. Y permítanme un momento para poder mostrarles la plantilla. La plantilla prácticamente va a funcionar exactamente de la misma manera a cómo funciona, ustedes saben, la plantilla de carga masiva de comprobantes electrónicos. Deme un segundo. César Vélez, no se preocupe, yo canalizo el comentario que me hace sobre el tema de las fases de la nómina para, pues, verificar si una vez que se inicie con el desarrollo de la misma, ustedes pueden obtener información más detallada sobre qué es lo que va a contener, las fechas de lanzamiento aproximadas, etcétera. ¿De acuerdo? Y respecto al envío del documento, sí, por ahora sí se va a tener de forma manual, es decir, uno a uno. También se está contemplando un proceso adicional
para validar si se puede hacer de manera más automática para el usuario. Habs dice, ¿para qué sirve el icono del sobre si la nómina está en borrador? Ese icono funcionará, Habs, cuando podamos hacer el envío de la nómina. Fabián Toro, como les comentaba, una vez que se haga la liberación en productivo, ustedes van a recibir un comunicado sobre esto y una vez que eso suceda, entonces ya van a poder tener acceso a estos módulos que hemos visto y a las plantillas pertinentes. Permítanme un segundo. Listo. Les estoy mostrando la plantilla. Solamente vamos a pues hacer un pequeño repaso porque el proceso, como ustedes ya lo conocen, es exactamente el mismo. Es decir, en la fila número 3 vamos a tener el nombre de los campos y nos va a marcar con un asterisco todos los que son obligatorios. En las siguientes 3 filas vamos a tener una breve descripción de la información que tenemos que registrar o cómo la tenemos que registrar más bien. Y en la parte inferior vamos a tener el desglose de todos los catálogos que nos van a servir para llenar la información de cada uno de nuestros documentos de nómina electrónica. El tipo de nómina, aquí solamente en este catálogo existirán 2 códigos, uno si es nómina individual, otro si es nota de ajuste. Un código para el periodo de la nómina, es decir, si hago el pago de forma semanal, mensual, catorcenal, decenal, etcétera. La nómina se paga en pesos colombianos. Vamos a colocar la cédula o el número de identificación del trabajador, la fecha de emisión, que la fecha de emisión aquí, lo correcto es que ustedes puedan colocar la fecha del día en que van a subir esta plantilla a la plataforma. Es decir, que si yo hoy terminé mi elaboración de plantilla de cargas masivas, entonces voy a colocar, si ya tengo todo listo, la fecha del día de hoy. Las celdas que no tienen asterisco, recuerden que son opcionales a llenar, por lo tanto podemos ir dejando vacías las celdas correspondientes. En el caso de que exista alguna novedad, vamos a colocar el código CUNE. Si no existe ninguna, hacemos caso omiso y dejamos la celda vacía. Para las notas de ajuste, que esto será una sesión que vamos a tener más adelante. Y en el caso del periodo, si ustedes se dan cuenta, en la fila número 2 nos va segmentando por bloques cuáles son el módulo que estamos llenando para poder tener una referencia, sobre todo respecto a la plataforma. Entonces, en el caso del periodo, colocamos la fecha de ingreso, la fecha de retiro en caso de que aplique, si no lo dejamos vacío. Fecha de inicio y fecha fin liquidación es el periodo que estamos liquidando. Por ejemplo, para los usuarios que van a liquidar en este mes, estaríamos hablando de la nómina de septiembre. Los días laborados a partir de la fecha de ingreso al último día del periodo. El tema del pago, que el pago, aunque aquí nos lo pide el soporte de pago, ya lo tenemos que tener diligenciado en los datos del trabajador. Las fechas de pago, que aquí quiere decir que, por ejemplo, si a este trabajador yo le hice
pagos quincenales, entonces voy a determinar que el primer pago se lo hice el 15 de septiembre y de manera descendente voy a colocar todas las fechas de pago. Vamos a colocar los días trabajados de este periodo, es decir, si laboró 30 días o laboró menos días, el sueldo, y entonces vamos a iniciar con los devengos. Ustedes van a poder identificar, por ejemplo, el auxilio del transporte, las horas extras que también se colocarían de manera descendente, es decir, por ejemplo, en tipo de hora extra vamos a ubicar el código que corresponda a horas extras diurnas, horas extras en días festivos, horas nocturnas, etcétera. Hora de inicio y hora fin, recordemos que son datos opcionales. La cantidad de horas laboradas y el pago. Si este mismo trabajador le voy a realizar el pago de otro tipo de hora extra, entonces lo coloco en el siguiente apartado de manera descendente. Colocamos la información. En vacaciones, primas y cesantías en las fechas en que aplique, incapacidades. Aquí solamente les voy mostrando la estructura de la plantilla para que ustedes puedan ver todos los devengos que lo conforman. Las licencias, bonificaciones, auxilios y así sucesivamente hasta llegar a la sección de deducciones, en donde nos va a aparecer en salud, la deducción de salud, la deducción de fondo de pensión, fondo de seguridad pensional en el caso de que aplique, sindicatos, sanciones, libranzas, pagos a terceros, anticipos, otras deducciones y así sucesivamente hasta los totales de nuestra nómina. Ahora, yo termino el registro de mi nómina y el siguiente registro que voy a hacer es el de mi siguiente documento de pago. Ahora, yo no voy a iniciar el siguiente documento en la fila número 8, porque recordemos que en esta fila tengo datos relacionados a mi primer soporte de pago. Por lo tanto, tengo que contemplar todas las celdas que conforman la información del primer documento soporte. En este caso, solo contemplaban dos celdas. Quiere decir que a partir de la siguiente, que es la número 9, voy a iniciar el registro de mi siguiente documento soporte. Si para este soporte de pago, a lo mejor tomando como referencia, por ejemplo, las fechas, si para este empleado, por ejemplo, le hice pagos semanales, por poner un ejemplo. El primer pago se lo hice el 7 de septiembre de 2021. El segundo pago se lo hice el 14 de septiembre. El siguiente pago se lo hice. Voy aquí a copiar el formato. Se lo hice el 21 de septiembre y el último pago se lo hice el 28 de septiembre.
Quiere decir que para este empleado yo estoy utilizando hasta la celda 12. Por lo tanto, el siguiente registro de mi siguiente documento lo voy a iniciar a partir de la celda 13. Y así sucesivamente con cada uno de los documentos que vamos elaborando. ¿De acuerdo? El tema de las cargas masivas, por ello les comentaba que el funcionamiento era prácticamente igual al de documentos electrónicos, porque para los documentos electrónicos, si ustedes bien recuerdan, funciona de la misma manera. Entonces, ¿qué va a suceder? Que una vez que yo tengo el registro de todos mis documentos de nómina, voy a guardar este documento en archivo en formato Excel y posteriormente eliminamos los encabezados y este documento lo voy a guardar en formato Excel y en formato CSV. Esto es para poder hacer la importación de manera adecuada a la plataforma. Haslady dice, un favor, en el archivo de cargas masivas, si tenemos varias horas extras en un mismo trabajador, ¿cómo se relacionan? De manera descendente, Haslady. No sé si, voy a colocar, no sé si logró ver en esta sección lo que realizamos. Por ejemplo, esta es una hora extra, bueno, aquí dice que son 8 horas extras diurnas por el tipo de código para este empleado, pero a lo mejor este empleado cubrió 3 horas extras en día festivo. Entonces lo coloco en la celda de manera descendente. Y así sucesivamente, Hasbady. Si solamente son varias horas de un mismo tipo, solamente se colocan en una celda indicando o especificando la cantidad de horas. Si son diferentes tipos de horas extras, entonces sí lo haríamos de manera descendente, ¿de acuerdo? Franci dice, en el campo periodo, ¿por qué se debe poner la fecha de ingreso si ya la pusimos en la creación de empleados? Franci, porque son dos secciones diferentes. Cuando estamos desde la plataforma, sí nos relaciona esta información, pero no es posible que como la plantilla de cargas masivas es una plantilla genérica para todos los usuarios, no es posible que nos relacione la información que tiene la plataforma. Entonces, lo que hace es que sí tenemos que colocar la información aquí y la plataforma va a validar que coincida con la información que tenemos del empleado previamente registrada. Margarita, sí, las plantillas de cargas masivas, tanto de trabajadores como de documentos soporte, ya van a aplicar para esta fase. En cuanto les manden el comunicado notificándoles el lanzamiento, quiere decir que a partir de ese momento ya pueden hacer uso de las plantillas. Liz Forero dice, cuando colocas varias fechas de pago debes diligenciar el resto de las casillas o se dejan en blanco. Se dejan en blanco, Liz, solo de manera descendente colocamos o utilizamos las celdas que corresponden a esa información. José Granados, en las horas extras y recargos es obligatorio colocar la información de la hora, minutos y segundos. No, José, de hecho estos datos son opcionales. Si ustedes quieren colocar la información, como sugerencia podrían colocar datos de horas enteras, por ejemplo, de las 17 a las 19 horas, por poner un ejemplo. Gilberto Ávila, Hasblady, tenían la misma duda que ya respondí, que qué pasaba si utilizábamos horas extras.
qué pasaba con las demás casillas, si se dejaban en blanco. Ya respondimos que sí es de esa manera. Osvaldo, en el comunicado, como les comentaba, se va a enviar todo el material disponible. Entonces, si cuando se envíe el comunicado ya quedaron listos los tutoriales, tenga por seguro que van a venir en ese mismo documento, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Fabián, sí vamos a tener la opción de copiado de un documento. Todavía no tenemos el icono, pero sí va a existir la opción para poder hacer el copiado del documento y a lo mejor solamente ir cambiando las fechas de periodo según corresponda. También para el usuario que utilice cargas masivas, la recomendación es que siempre guarde la carga masiva en Excel para que para el siguiente periodo pueda hacer los cambios pertinentes y vuelva a cargar esa misma plantilla. ¿De acuerdo? Perfecto, muy bien. José, sobre el tema de los pagos de los parafiscales, no tengo información detallada en este momento. Nosotros se las vamos a hacer saber conforme también la vayamos recibiendo, ¿de acuerdo? Solamente para finalizar, me restaría comentarles que quienes no me colocaron su NIT y su razón social, la razón social de su licencia de distribución en el chat, que puedan colocarla para poder hacerles el envío de las grabaciones y el material. También les recuerdo, en el caso de los clientes que han adquirido con ustedes implementaciones y que estas implementaciones se activaron del 24 de septiembre en adelante, ustedes ya las pueden ejecutar. Recordemos que las implementaciones se segmentan en dos pasos. Uno, que es la habilitación ante la DIAN, cumpliendo con la etapa de pruebas, el paso productivo. El paso número dos es el tema de la capacitación, que si alguno de ustedes necesita reforzar alguno de estos puntos, les recuerdo que a partir del día viernes pasado se lanzó calendario de capacitaciones con Fernando para esta semana, todo lo que compete a la nómina electrónica. También, si tienen clientes que no adquirieron el servicio de implementación, también toda esta semana, sobre todo si son clientes de grupo uno o 2, con Janet también ya pueden encontrar el calendario de capacitaciones de esta semana. Entonces, los usuarios pueden empezar ya a capacitarse sin ningún problema eh, desde los dos frentes, del tema de clientes finales que no adquirieron el servicio de implementación con Janet, con ustedes directamente para los usuarios que sí adquirieron este servicio. Y si ustedes tienen algún colaborador, algún usuario staff que a lo mejor no pudo ingresar el día de hoy, por favor pídanle que se inscriba a capacitaciones con Fernando. Toda esta semana, todas las sesiones que tenemos son sobre nómina electrónica. ¿De acuerdo? Fabián Toro, en el chat me puede colocar el NIT y la razón social de su licencia de distribución, por favor. Muy bien. Pues entonces, hasta este momento, por mi parte sería todo. Voy a dar por finalizada nuestra reunión y la jornada del día de hoy. Yo les voy a estar haciendo llegar el material seguramente el día de mañana en el transcurso de la tarde. Estén pendientes al comunicado que se va a enviar por parte de Project cuando les notifiquemos que ya quedó en paso productivo todos estos módulos, ¿de acuerdo? Agradezco mucho su tiempo, su participación y cualquier detalle estamos en contacto. Que todos pasen excelente tarde. Hasta luego.